El capítulo 17, versículo 16 en adelante. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice esta palabra: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, porque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho: porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos de haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya que oiremos acerca de esto alguna otra vez. Y así Pablo salió del medio de ellos. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areópago, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Amén. Qué historia, hermanos, preciosa. Es la palabra de Dios que Pablo, mientras caminaba por aquella ciudad de Atenas, su espíritu se enardecía. Y esto, hermanos, aleluya, es una aplicación para nuestros días. Verdaderamente nuestro espíritu se enardece al ver las cosas que están sucediendo, al ver que el hombre, hermano, del ser humano no puede reaccionar a todo lo que está pasando, al ver, aleluya, la humanidad, hermano, cómo está, y lamentablemente ya está designado por Dios lo que va a acontecer. Pero qué bueno es Dios, que Dios da oportunidad, hermano. ¡Aleluya! Qué bueno es Dios, que Dios está hablando de una u otra manera. Hasta a veces por los juicios Dios habla, hermano, a ver si el hombre reacciona. A veces el ser humano reacciona. Porque lo que hoy se está viviendo,
no es ni comparado con lo que va a ser en la gran tribulación. Estos terremotos, hermanos, que están pasando, magnitud número 7, ha desplomado una ciudad entera. Pero dice la Biblia que no solo una ciudad entera va a ser desplomada, sino todas las naciones de la tierra, dice la Biblia. Aún las islas serán, aleluya, tapadas por el agua. La tierra va a ser sacudida y va a temblar como un borracho. La tierra, no solo una ciudad, hermano, la tierra entera va a temblar sobre la faz, aleluya, aquí de esta tierra. Bendito Dios, pero mientras tanto, hermanos, aleluya, allí dice la palabra de Dios que Pablo caminaba por aquella ciudad. Y qué tremendo, hermano, el ansia del hombre. Fíjese cómo el ser humano tiene la necesidad de buscar a Dios, y lo dice el apóstol Pablo, le aclara, le dice, para que busquen a Dios, aunque sea palpándolo, porque no está lejos. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Aunque sea a ciegas, pero que lo busquen. Pero no, ni siquiera a ciegas quiere buscar de Dios, hermano. A ciegas aún, mire, aún Job decía, Señor, a ciegas te había buscado, pero Dios no lo dejó en vergüenza, hermano. Dios tarde o temprano se le reveló como Él verdaderamente era. Aleluya, y Él luego lo confiesa y dice, Señor, yo no sabía, pero aún a ciegas yo te estaba buscando. Aleluya. Y dice que Pablo caminaba y veía la necesidad del hombre de acercarse a Dios. Santo Dios. El diablo siempre con su astucia presentándole las formas, las maneras. Aún, hermano, dentro de la iglesia, aleluya. Fíjese, hay gente que no conoce a Dios. Hermano, pero yo no tuve una revelación como tuvo Isaías, que vio, aleluya, a Dios manifestarse y vio como las faldas de Dios llenaban todo el templo y vio aquellos serafines, querubines, aquellos seres vivientes que le decían santo, santo, santo. Yo no tuve una experiencia como esa. Yo no tuve una experiencia como Ezequiel junto al río Quebar, que vio, dice, del oriente nacía como, aleluya, algo grande y poderoso que se iba haciendo cada vez más grande. Y vi a Dios en aquel trono cercano. Aleluya. Y como Él descendió donde yo estaba, pude ver a los seres que lo acompañaban. Yo no tuve una revelación como la tuvo Juan en el Apocalipsis, que vio a Dios. Hermano, no hace falta que tengamos una revelación como esta. Dios se ha revelado, y lo decía Pablo, hermano, por medio de su palabra. Aleluya. Por medio de su palabra. En un tiempo atrás habló, dice en Hebreos, por medio de los ángeles, pero hoy no está hablando por los ángeles. Hoy dice, habla por medio de su Hijo, por medio de su palabra. Y cuando es predicada su palabra, hermano, Dios está hablando a través de Jesucristo, a través de aquel ministro que lo está usando para la gloria de su nombre. Aleluya. Y dice Pablo que él entró en la sinagoga, comenzó a discutir, y allí aparecieron los filósofos, allí aparecieron los que todo lo saben, allí aparecieron, hermanos, aleluya, los sabios. Aleluya. Pero Pablo no tenía sabiduría de los hombres, sí tenía, aleluya, pero en realidad estaba lleno de la sabiduría del Espíritu Santo. Santo Dios. Estaba lleno del poder de Dios, estaba lleno, hermano, aleluya, el que hablaba por la boca de Pablo era el Espíritu Santo. Bendito el nombre de Cristo. Y en esa discusión se despierta algo, y eso es lo que tiene la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios despierta algo en el ser humano. La palabra de Dios comienza a despertar, y dice que, no lo dice literalmente aquí, pero comenzó a haber una comezón para oír. Qué tremendo, hermano, igual los tiempos en los que estamos viviendo, habrá comezón de oír. La gente querrá oír la palabra de Dios. La gente, mire, hermano, está en los celulares, de toda clase de manera y forma. Aleluya, hay Biblia de la manera que busque. La puede bajar del celular, la puede tener de la manera que quiera. La gente busca, hermanos,
comezón de oír, pero ahí es donde Satanás, aleluya, se quiere adelantar y se adelanta. Ahí es donde amontonó, dice, a maestros conforme a su concupiscencia para darle un alivio a esa picazón que tiene el ser humano, que en realidad vendría a ser como una anestesia más bien. Aleluya. Y mucha gente no puede estar viendo hoy lo que está aconteciendo, hermanos, que se están aproximando, y Jesús dijo: habrá terremoto, habrá peste, habrá hambres como nunca antes, bendito el nombre de Cristo. Y cuando estas cosas ustedes empiecen a ver, dijo, levanten la mirada arriba, porque la redención está cerca. Santo es el nombre de Cristo, bendito el nombre de Jesús. Dice, aleluya, disputaban con él y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Qué tremendo, hermano, la decisión de la persona. Hay personas que cuando oyen la palabra de Dios y saben que Dios le está hablando, entonces viene la excusa: ¿qué querrá decir este palabrero? ¿Qué querrá decir este palabrero? Pero sabe que la palabra de Dios algo está haciendo en ese oído, hermano. Algo está produciendo en ese oído. Despertó el hambre, despertó el ansia. Aleluya. Y dice: tal vez sea un predicador de nuevas cosas, de nuevos dioses. Vamos a escucharte. Santo Dios, hay poder en tu nombre, Jesús. Hasta ahí vamos todo bien. Cuando hay comezón de oír la palabra de Dios, está muy bien. Cuando hay deseo de oír la palabra de Dios, está muy bien. Y tiene que haber hambre, aleluya, y sed. Pero ahora, hermano, viene el turno, no de un palabrero, no de alguien que enseñaba nuevos dioses, sino del apóstol Pablo, para exponer la palabra de Dios, el camino correcto en que aquella gente debía ahora elegir. Aleluya, y él comienza a hablarle, dice, lo trajeron a aquel aerópago. Dice: podremos saber qué son estas nuevas enseñanzas de que habla. Porque ha despertado un interés, una comezón por oír lo que tienes para decirnos. Pues dice: has traído a nuestros oídos estas cosas extrañas. Nos pica el oído y queremos oír. ¿Qué es esto? Hermano, la gente quiere oír lo que hoy está pasando. Es triste que muchos, hasta llamados cristianos, hermanos, dicen: esto es normal, siempre hubo terremotos. Pero la gente quiere oír, hermano. Quiere oír, aleluya. Y cuando uno le dice: viene catástrofe, viene, aleluya, lo que tiene que venir, muchos hermanos ahí cierran su corazón, cambian de tema, pero ya han oído la palabra de Dios. Ya han escuchado lo que Dios tenía para decirles. Ahí está la decisión de la persona. Miren en aquella multitud, en todos aquellos sabios, filósofos y gente que estaban escuchando, porque dice que los atenienses, los extranjeros, tenían esa comezón de oír. Se juntaron. Alabado Jesús, hay poder en tu nombre. Comenzaron a escuchar la palabra de Dios. Aleluya. Dice entonces Pablo, puesto en pie, dijo: varones, he observado que sois muy religiosos. Por eso, hermano, no nos alcanza el ser religioso. No alcanza con ser religioso. Bueno, religioso es un católico. No exactamente. Religioso, hermano, es aquel que supuestamente adora a Dios, pero Dios no está en ese altar. Cuando Pablo recorría la ciudad, miraba altar a uno, altar a otro, y querían compartir con Dios también. ¿Cuántos llamados cristianos hoy en día, hermanos, comparten con esto, con lo otro, con aquello, y con Dios también quieren compartir? Por eso Pablo se enardecía, porque Dios, hermano, no tenía el primer lugar en aquella región. No tenía el primer lugar. Y en cuántos corazones hoy en día, hermanos, aunque confiesan con su boca que Dios es su Señor, pero Jesús lo dijo, hermano: no solo el que me dice Señor. Alabanza, Señor. Jesús. No ese es el problema, hermano. Dios no tiene problema con que se le diga Señor, Señor. El tema es que después sigue algo muy importante. Jesús lo dijo, y es la obediencia.
Alabado sea el nombre de Cristo, y eso es lo que más cuesta, hermano. Decirle, Señor, es muy lindo. Pero después tenerlo como Señor ahí es donde se ha de poder. Y ahora Dios le está mostrando el camino, hermano. Dice, yo he visto una inscripción y por las dudas tenía también un altar al Dios que no lo conocemos. Ahí vemos, hermanos, que Dios no comparte, como oíamos el otro día, su gloria con nadie. Aleluya. Dice, al que vosotros adoráis, también adoraban a ese Dios que no conocían. Pero Pablo dijo, yo lo conozco. Santo Yo lo conozco y Jesús. yo vengo a hablarles de Él. Aleluya, decía aquel siervo de Dios, hermano. Yo vengo a hablarle de Él porque lo conozco. Alabado sea el nombre de Cristo. Y comenzó a hablarle, hermano. Ese es el Dios que hizo el mundo. Ese es el Dios que hizo todas las cosas. En Él, aleluya, dice, siendo Señor del cielo, de la tierra, no habita en templos hechos con manos humanas. No habita, hermanos, en templos, en una forma de decir, bueno, yo le adoro a mi manera, a mi forma, yo le sirvo a mi manera, yo le sirvo a mi forma. Dios no está ahí. Lo vemos en el claro ejemplo, hermanos, de la mujer samaritana. Ella también adoraba a Dios. Los samaritanos adoraban a Dios también. Tenían algo importante que era el pozo de un varón de Dios escogido por Dios que fue Jacob. Sacaban agua de ese pozo. Tal vez religiosamente significaba mucho el sacar agua de ese pozo, pero no alcanzaba. No alcanzaba, bendito sea el nombre de Cristo. Hermano, no alcanza, bendito Dios, por solamente confesar, profesar o ser religioso. Pero hermano, yo no soy religioso, yo soy cristiano. Pero hermano, ¿será que conocemos a Dios? ¿Será que yo lo tengo, hermano, como mi Señor verdaderamente? Santo Alabado Dios. sea el nombre de Cristo. Dice, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento en todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Eso es lo que pasa, hermano, que Dios ha dado un tiempo. Dios ha prefijado un tiempo. Incluso para cada persona hay un tiempo. Un tiempo, aleluya, de vivir, un tiempo de la oportunidad que Dios da, un tiempo de arreglar mis cuentas con Dios, un tiempo, como decía Pablo aquí, de arrepentirse, un tiempo, hermanos. Dice, bueno, mucha gente dice, si aquel Dios le perdonó, si aquella persona Dios le perdonó, a mí también me va a perdonar. Yo voy a esperar un tiempo más. Voy a esperar, aleluya, un tiempo para arreglar mi vida con Dios. Y no lo sabemos nada. No sabemos qué tiempo Dios ha prefijado para cada uno. Aún los tiempos ha prefijado y Dios lo sabe. Porque Él es el que va a tomar la decisión el día, aleluya, el que va a arrebatar a la iglesia, y en ese mismo día comienza la gran tribulación sobre esta tierra. Pero eso, hermanos, hoy, mire si Pablo lo hablaba como cercano, ¿cuánto más estará hoy en día, hermanos? ¿Qué faltará para que ese acontecimiento suceda? No lo sabemos. Tal vez puede ser esta misma noche. Tal vez el tiempo prefijado por Dios sea esta misma noche, este mismo momento. Aleluya. Siempre lo decimos, hermanos, se va o va a quedar el vacío tremendo en la faz de esta tierra. Cuando hay un corte de luz, hermanos, se nota. Cuando la iglesia o Dios apague la luz de esta tierra y se la lleve a su presencia, se va a sentir las tinieblas. Lo podrán palpar, hermanos, como lo palparon los egipcios. Palpaban las tinieblas, palpaban los demonios. Pero hoy, hermano, está ese altar. Tal vez está el altar ahí en tu corazón, pero está vacío, está abandonado ese altar.
El altar en tiempos de Elías estaba abandonado y de la boca para afuera, mucho de ese pueblo decía: yo conozco a Dios, yo, aleluya, Él nos sacó de Egipto, Él es nuestro Dios, pero solo de labios para afuera, porque tenían el altar desarreglado, tenían el altar, hermano, no estaba en condiciones para que Dios se manifieste en ese altar. No estaba en condiciones que limpien esta noche, hermano. Mirar para mi altar allá adentro, ¿cómo está? Que se baje el predicador, aleluya, y venga por el pasillo y me diga, aleluya, porque muchas veces esperamos eso, hermano. Que si Dios me quiere hablar, que el predicador se baje, me entregue una profecía, aleluya, y ahí yo voy a creer que Dios me está hablando. No, hermano. No, Dios nos está hablando en esta noche de arreglar el altar. Tal vez a ese Dios que todavía no lo conozco, o lo conozco de oídas como lo conocía Job, pero en esta noche decirle: Señor, ya no quiero que seas el Dios desconocido, ya no quiero que seas solo el Dios de mis padres, que te conocieron allá, ¿cuántos años atrás? Yo quiero hoy, Señor, conocerte. Yo quiero hoy que tú me toques, me renueves, hagas algo conmigo. Aún en la vasija, hermanos, esa vasija sentía la mano del alfarero. Santo Dios, aleluya. Y una alabanza que dice: aún cuando Dios está en silencio y nos habla, ahí está metiéndole mano. A veces no sentimos que Dios nos habla, hermanos, pero ahí está el alfarero y sentimos la mano del alfarero. Pero sentimos la mano del alfarero. Triste es aquel que ya no siente la mano del alfarero, hermano. Gloria a tu nombre. Alabado sea el nombre de Jesús. A ese Dios desconocido, decía Pablo, yo lo conozco, Él me habla, yo sé cuando Él me habla, yo sé cuando Él está tratando conmigo. Alabado sea el nombre de Cristo. Y Pablo sí lo conocía. Aleluya, Jesús. Y esas palabras iban entrando en esos oídos. Esas palabras, hermano, iban calmando esa comezón de oír. En otro le iba dando más comezón todavía. Aleluya. Y hablaba Pablo y decía: porque el propósito de Dios es que lo busquen. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Que lo busquen! A gente que no lo conocían. Dijo: bueno, aunque sea palpando, que lo busquen, no. Alabado Jesús. Aleluya. Porque el hombre hoy, hermano, el ser humano no quiere buscar a Dios, prefiere buscar cualquier otra forma, pero no buscar como Dios quiere que lo busque. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios comienza a hablarnos, Dios comienza a mostrarnos el camino, Dios comienza, aleluya, a revelarse a través de su palabra, y ahí decimos: ahí se torna ya más difícil el tema. Aleluya. Dice: aunque palpando, Él no está lejos, dice, de vosotros. Qué tremendo mensaje, hermano. Aleluya. Dios acercándose a aquella gente, a aquellos atenienses, aquellos que estaban interesados, que tenían comezón. Dios le dice: estoy cerca para que me busquen, aunque sea palpando. Dios les abre, hermano, la oportunidad, dice: yo estoy ahí. Pero vemos la reacción de la gente, hermanos. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice: y Dios aún, dice, ha pasado por alto la ignorancia. Dios ha pasado por alto, dijo: bueno, vamos a hacer un borrón y cuenta nueva. Hasta ahí, mire, hasta donde Dios le está ofreciendo, aleluya, a aquellas personas que estaban escuchando el mensaje, aquellos sabios, aquellos filósofos. ¿Cuánta gente, hermanos, sabios? Allá tal vez en su asiento, mientras el predicador está predicando, hermano, ¿cuántos sabios? Dice la palabra en su propia opinión, sacando su conclusión, pero no entendiendo que Dios es el que está acercándose. Pero que puede ser también la última vez que se acerque. Amado sea el nombre de Cristo. Y dice: y manda a todos los hombres, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan.
Dios está cerca, decía el apóstol Pablo, está ahí, aunque sea palpando, pero búsquenlo. Cuando lo levantan, hermanos, al ciego Bartimeo, aunque lo iban guiando, pero él quería llegar donde Jesús. Ciego, aunque palpando, pero él quería llegar donde Jesús. Quería buscarlo, tal vez lo iba buscando, que lo iba guiando. En esta ocasión era Pablo el que los iba guiando. Aquella gente palpaba. Pero hoy la gente, hermanos, como Sodoma, palpan, Santo Jesús. pero para hacer el mal. Aquellos hombres de Sodoma dice que palparon toda la noche donde estaba la puerta y no la pudieron hallar cuando fueron heridos con aquella ceguera. Así está el ser humano hoy en día, hermanos, porque los días de Sodoma están hoy delante de nuestros ojos. Pero no puede ser ciego aquel que está, hermano, escuchando la palabra. ¡Aleluya! De Dios, aquel que tiene la oportunidad de Dios, que Dios le dice: yo estoy cerca, en cada culto yo te estoy hablando, yo estoy cerca ahí, te mando un bastón, te mando al predicador que te conduzca, aleluya, a que pueda ver la luz, aunque sea palpando, pero que haga ese deseo en tu corazón. Pero ahí viene la respuesta, al menos. Dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón que él designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Ahí ya está la decisión de la persona. Dios le ofertó todo, Dios le dio todo. Aún le dice, y yo no estaba mintiendo cuando decía, hermanos, por medio del apóstol Pablo, porque si hay alguien que es sincero, ese es Dios. Si hay alguien que habla con sinceridad, es Dios. Dios le decía: yo estoy cerca, aunque sea palpando, pero acá estoy. Pero que dice la gente aquella, hermano, dice, unos se burlaban. Qué tremenda la reacción del ser humano, hermano. Unos se burlaban, otros decían: en algún momento ya vamos a ver qué hacemos, te oiremos tal vez en otra oportunidad, ya veremos lo que hacemos. Santo Dios. El siervo de Dios, hermano, tuvo que darse la vuelta y salir de aquel lugar. Pero mire, hermano, no sé cuánto habrá habido en aquel lugar escuchando esa palabra. Porque se reunió en un lugar donde se reunían los sabios a dar, como decimos, se dice hoy, ¿verdad?, conferencia. La gente se agolpó. Pero mire, hermano, dice: y Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él Dionisio, una tal Dámaris y algunos otros pocos. Ojalá seamos de esos, hermanos, de ese Dionisio, de esa dama, de esos otros que escucharon y dijeron: queremos oírte, Pablo. Síguenos hablando, Pablo. Síguenos, porque esa palabra que tú nos hablaste verdaderamente, aleluya, abrió el oído. Y no solo abrió el oído, hemos entendido lo que tú nos has hablado. Aleluya. Y lo siguieron a Pablo. Hermano, eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere lograr, aleluya, con cada uno de nosotros, hermano. No solo oír, aleluya, y tomar algunos de estos, o la mayoría. Algunos dicen, se burlaban, otros decían: en algún momento veré qué hago, si tomo o no tomo en serio, si tomo o no tomo mi decisión. Pero qué lindo, hermano, yo no sé en esta noche ser como ese Dionisio, esa dama. Alabado sea el nombre de Jesús, que pueda decirle como aquel niñito, aquel jovencito Samuel, aunque estaba durmiendo, pero cuando oyó la voz de Dios dijo: heme aquí, Señor. Aleluya. Aleluya. Escuchó la primera vez y salió así, salió a tienda, salió buscando, se fue a un lugar incierto a buscar a Elí. Aquí estoy, Señor, ¿para qué me llamaste? No, vuelve y acuéstate, yo no te he llamado. La segunda vez salió otra vez a tienda, se fue al lugar equivocado.
Pero hermano, Dios ya había despertado un interés en ese joven. Santo Jesús, aleluya. Aleluya, y se despierta. Qué tremendo es que la palabra de Dios, hermano, siempre va a ser una obra. En aquella segunda vez ya Elí se dio cuenta que la palabra venía de parte de Dios. Que Dios era el que estaba hablando. ¿Cuánto nos habrá hablado en este país de Venezuela? ¿Cuánto nos habrá hablado y cuánto está hablando a nuestro país? Que la podamos ser de ese Dioniso, de esa Brahma y esos otros, tal vez poquitos. Pero poder ser de esos hermanos que puedan entender los tiempos que estamos viviendo. Y en la tercera llamada, Samuel se pone de pie, se levanta de su lugar donde él estaba durmiendo. Qué tremendo, hermano. Se levantó de su lugar donde estaba durmiendo y dijo: heme aquí, Señor, habla porque tu siervo oye. Yo no sé cuánto, hermano, oye. Solo Dios lo sabe cuánto están diciendo: heme aquí, Señor. Tal vez no tengo fuerza, tal vez pasando momentos difíciles, pero heme aquí, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Aún Pablo, hermano, porque Saulo, mejor dicho, él sabía lo que era seguirme a ciegas. Cuando tuvo el encuentro, lo siguió a ciegas. Pero qué lindo, hermano, que Dios no lo deja a ciegas. Aleluya. Un encuentro con él. Algunos días, 3 días estuvo, pero él estuvo buscando ahí de Dios. Señor, no entiendo muchas cosas, como que algo no me es claro, pero Señor, acá estoy. Y al tercer día, hermano, vino aquel siervo de Dios enviado por Dios a despertarle, a sacarle las escamas, a que sus ojos ahora puedan ver claramente. Dios pueda bendecir en esta noche, hermano. Nos ponemos de pie. Gloria a Dios. Aleluya. Y aquel que necesita la oración en esta noche, desea pasar el altar, puede hacerlo. Bendito sea el nombre de Jesús. Oh, gloria al nombre de Jesús.